Bienvenidos a estos lares, amantes de la carretera. Después de tanto tiempo, toca ya responder a vuestras preguntas, ¿no? Ya me estaréis diciendo, ¿dónde has estado? Que llevas tiempo sin publicar. Pues os aviso de que todo está bien, solo que estaba un poquito cansada últimamente. Creo que tengo que cambiar ya de colchón. En fin, ahora vamos a responder a estas preguntas que me habéis hecho. Dice por aquí César, hola, ¿cómo estás? Hace tiempo que estás conduciendo camiones. ¿Cuánto tiempo llevas conduciendo camiones y haciendo internacional? Saludos de Alicante. Sí. José, hola, espero te encuentres muy bien. ¿Y a qué edad empezaste a conducir camiones? Edwin Espinosa, hola, ¿qué tal? Admiro tu trabajo, me parece muy linda. Bueno, esto yo lo voy a leer por encima porque ya lo he leído antes. Ajá. ¿Cuánto tiempo llevas manejando camiones? ¿Qué tiempo y edad se debe tener para llegar a ser un chofer profesional? Bueno, yo encantado con tus vídeos. Saludos desde la distancia, Panamá. Saludos a todos por igual. A ver, empezando. Si hace mucho que llevo conduciendo camiones, pues yo diría que unos 2 años y medio, casi 3, ¿vale? ¿Cuánto tiempo haciendo internacional? Pues así desde el principio. La primera vez empecé conduciendo en Alemania, pero eso lo hice yo muy alocadamente. Me refiero, ahí es cuando mi chico consiguió su primer trabajo de esto y pues yo me iba con él. Entonces yo iba practicando y en cada empresa que íbamos pues yo hacía las maniobras y pues eso. Así que cuando yo empecé en teoría a coger el camión, a maniobrarlo, pues sí fue en Alemania. Conduzco el camión, pues si ahora tengo 27, pues desde los 24, 24 y medio, y el carnet me lo había sacado como a los 23. ¿Qué tiempo y edad se debe tener para llegar a ser un chofer profesional? Pues es que para ser profesional creo que se necesitan muchas ganas de trabajar en este mismo oficio, muchas ganas de seguir aprendiendo. Hay muchos veteranos que se creen profesionales y no lo son. Hay muchos que sí. El hecho de que, o sea, no puedes decir que a cierta edad eres un profesional, porque todos los días se aprende. Y es como muchos sitios como los veteranos. Hazle caso, él sabe más. Vamos a ver, pues si tú a lo mejor llevas haciendo la misma ruta o las mismas rutas toda tu vida y llevas 40 años subido, pues a lo mejor no sabes más que yo si has hecho siempre lo mismo, ¿sabes? Entonces no hay una edad. Simplemente creo que cuantas más experiencias tengas, tanto buenas como malas, sobre todo malas, eso es lo que te va a hacer que seas más precavido y más preparado para desempeñar tu trabajo. Mientras tú estés interesado en el trabajo que realices, amas tu trabajo y te esfuerzas por hacerlo mejor, uno ya es profesional. Pero en plan de esos profesionales que yo lo sé todo, pues nunca. ¿Era nuevo el camión cuando empezaste con las rutas? El camión llevaba 50.000 kilómetros ya hechos, así que no era nuevo. Siguientes preguntas. Uy, se me han ido muy rápido. ¿Qué ha pasado aquí? Buenas. Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo llevas en el sector? Y si puedes contar alguna anécdota graciosa. Un saludo desde España, Madrid. Vale. Y cuando iniciáis un viaje, ¿planificáis con antelación las áreas donde vais a hacer los descansos o las elegís sobre la marcha? Alex, desde la capital de España. Vale, en el sector ya lo he dicho, 2 años y medio, casi 3.
¿Alguna anécdota graciosa? Bueno, pues a ver si me acuerdo de una. Áreas en las que descansamos normalmente las vemos sobre la marcha. Según la ruta que sea, yo sabría más o menos en dónde me pararía, porque muchas veces puede que sean las mismas áreas que te toque por el hecho de ser la misma ruta, pero en general no planificamos, a no ser que sea una ruta muy apretada o... pero no, lo vemos sobre la marcha. A ver, dice Cami Druta, no sé cómo es. Hola Micaela, si te ha costado sacarte las categorías, suspendiste algún examen, ¿qué tal los primeros días en el trabajo? ¿Tus comienzos y tus vivencias te formaron de alguna manera la empresa con que arrancaste? Lo digo porque estoy en ello, me falta la pista y circulación del C. Cami, suerte. Empiezo contestando. Si me ha costado sacarme las categorías, en principio yo diría que no, solo que se hizo o sea, sí me costó, o sea, no sé por qué he dicho que no, sí me costó, pero creo que o sea, ya sé por qué he dicho que no, sí me costó, aunque podría no haberme costado, ¿sabes? Y lo digo porque yo cuando me estaba examinando tenía un camión y una cabeza tractora más antigua que yo. O sea, a ver, desde esos años anteriores a los que yo naciera, iban de pena. En el camión no le entraba la tercera marcha bien. O sea, la primera se metía como en la tercera. En el tráiler tenía casi el mismo problema. También han habido huelgas. Entonces el tiempo que yo tenía preparado como para sacarme el carnet, que eran de 3 meses, pues se fue alargando a los 6 meses porque había huelgas, como he dicho. Muchas veces no había hueco para meterme al examen y entre que fallaba uno tenía que esperar 15 días y luego no cabía en la lista para el próximo examen y así, bueno, pues se alargó como a los 6 meses. Si suspendí algún examen, sí, claramente. A quien le gusta conducir y a quien ya tiene su manera de conducir, ya desarrolla un estilo que no es perfecto ni apropiado para los examinadores. Suspendí, por ejemplo, el de camión, creo que 2 veces. El examen, por ejemplo, C. Bueno, en los teóricos no ha habido ningún problema, eso sí ha aprobado a la primera, ¿no? En el del C, por ejemplo, tienes que hacer la L de marcha atrás, aproximación a muelle, quedarte como si esta fuera una valla, que es la que te ponen de metal o de lo que sea. Tienes que pararte a 60 centímetros o menos. Y la tercera prueba es que aparques el camión entre igual 2 marcas que te ponen y esa historia. Luego en la calle, que es donde yo había fallado, fue porque en un polígono que me tocó una rotonda adelante tenía una ligera pendiente y había metido primera y resulta que el camión no avanzaba y se fue un poco para atrás, como medio metro, y me di cuenta que había entrado la tercera y no la primera. Entonces rectifiqué rápido, pero después de que se fuera un poco para atrás el camión. Entonces ese fue el motivo de la suspensión, porque dijo que si tuviera coche atrás, que menos mal que no tuve coche atrás, que nada. Y yo le he dicho ya, pero es que el camión es antiguo. Da igual lo que le digas, porque una vez que ya te ha dado la respuesta no hay nada más que hacer. Pero igual digo, es que este camión es súper antiguo y no lo mantienen bien, mira, es que no le entra ni bien la marcha. Y me dice, ya, pero es que si fueras una empresa y te diera este camión tendrías que saber utilizarlo. Digo, ya. Y la segunda vez el camión había
pues una rotonda en la que yo pretendía incorporarme y siempre pasa que viene el típico listillo que por tener un coche entra mucho más rápido que tú, pero es que encima venía así como por el interior de la rotonda, lo que yo no le había visto por el otro lado de la rotonda, o sea, entonces vino así súper rápido y yo justo estaba entrando y veo que viene y pues claro, me tocó frenar y frené tan... es que el otro venía con velocidad, ¿vale? Ay, me cagué en su puta madre, pero bueno, que vino con tanta velocidad que yo pues no había alcanzado de iniciar el entrar en la rotonda y me tocó poner un frenazo de esos que el examinador estando atrás con la carpetita apuntando, pues se le fue la carpeta, se le fue, o sea, se vino así delante, ¿no? Se fue, o sea, voló y se fue a la puta. Voló y se vino así delante al lado de mi silla del conductor, ¿no? Voló de sus pies. Y claro, dije, me cago en todo, hice así, ¿no? Y dice, pues, como he quitado las manos del volante, pues, y entre la entrada esa, que yo no sé, eso no era motivo, porque yo ya te digo que fue que el otro tonto vino así muy rápido en la rotonda y pues no dio tiempo, porque entre que arranca más despacio el camión, pero vamos, que al poner el freno y tal, y yo dije, me cago en todo, levantando las manos, dije, es que no hay que quitar las manos del volante, dije, vaya por Dios. Ya, me acabo de acordar porque al dar o sea, después de hacer la L, bien, me voy a la siguiente prueba, ¿no? Porque si suspendes en una, ya no puedes irte a las siguientes, ¿no? Entonces, después de esta, me voy a la del muelle. Y doy yo marcha atrás, tal, y dije, bueno, creo que es suficiente, ¿no? Y el camión no estaba del todo rectito hacia, o sea, en plan, a ver, ¿cómo lo explico? No sé, que el camión aproximándose al muelle, pues estaba el muelle así, entonces el camión no estaba así recto, sino que estaba un poco así, ¿no? Entonces, yo no caí en eso, o sea, lo vi que estaba un poco inclinado, pero dije, bueno, no pasa nada. Pero cuando llega te tiene que poner el palito ese que mide los 60 centímetros y claro, y al no estar recto, pues ya no te miden la mitad del camión ni la mitad de la valla, sino se pone en las ambas esquinas. Y yo dije, ah, amigo. Y se puso aquí, tocó el palito, vale, 60 centímetros. Y se puso aquí. Y por medio dedito, porque ni medio dedito, por un cuarto de dedito, suspendí. Ya no podía ir a la siguiente prueba, que era el aparcamiento. Así que esa fue la gilipollez por la que yo suspendí la primera vez lo del camión en la práctica de la pista. Luego en la circulación ya os he dicho. En el C he fallado igual la primera vez en la L. Me distraje un ratito, o sea, se me puso así como la mente en blanco y me distraje un momento, y al hacer la L la hice bien, pero luego tienes que seguir recto, o sea, después de hacer la L tienes que seguir recto hacia atrás para que se vea que el camión ya lo enderezas, ¿no? Entonces yo hice bien la L y me preocupaba la línea del exterior, de lo típico que te dice toda esa gente que, ay, ten cuidado con esto y ten cuidado con lo otro y ten cuidado no sé qué, porque yo, imagínate, ahí todo el mundo dando sus opiniones antes del examen y tú cagado todavía más. Le dije, bueno, digo, es verdad, la línea del exterior. ¿Qué línea del exterior? Si eso ni hace falta que la mires, porque en teoría ni llegas a sobrepasarla, o sea, tienes que hacer la L muy alejada del bordillo para que... Y eso que yo la hacía a medio metro, porque decía, o sea, medio metro tienes que dejar por lo menos para que pueda dar el giro después la cabeza tractora cuando haces así, ¿no? Pues después de haberla cagado en la L, porque yo la hice, pero al enderezar, ya se veía que la trayectoria de las líneas iba a ir hacia el bordillo y que no iba a quedar recto del todo, o sea, con tocar el bordillo ya es suspenso. Así que, y lo digo porque me distraje, porque no corregí a tiempo, o sea, por un segundo que no estuve pendiente, ya las ruedas cogieron una trayectoria, la de seguir un pelín más cerrada, ¿no? En vez de quedarse recta. Y luego ya no me podía seguir con las otras pruebas
Entonces me presenté para el siguiente examen. En el siguiente examen, ¿qué os voy a decir? Bordé la L. Se quedaron todos flipando. Era la única chica que estaba sacándome el carnet de tráiler y habían unas cuantas chicas también de autobús y chicos también para el tráiler y tal, y se quedaron todos, wow, dice, qué bien lo has hecho, que no sé qué, cómo has hecho la L, impresionante, tal. Bueno, ni yo me lo creía. Ese día sí que lloré, porque no lloré cuando, o sea, me enfadé mucho, a veces lloro de rabia, pero esa vez me puse súper triste, enfadada, pero dije, bueno, ¿no? Cuando suspendía. Pero cuando aprobé, lloraba lágrimas, mares de lágrimas, porque, o sea, no me lo podía creer que por fin había superado todo ese proceso, ¿no? Y que por fin podía hacer lo que tanto quería. A ver, después de pasar la práctica, que era lo más importante y lo más difícil, pues la circulación del tráiler sí que aprobé a la primera. O sea, ya me sabía lo que no tenía que hacer. No sé, lo hice con ilusión, con muchísima precaución, con despacio todo, seguro. He dicho, bueno, si... Digo, es que, digo, me da igual que me esperen, me da igual que no sé qué, yo de aquí no me muevo hasta que no lo ponga recto o lo que sea, ¿sabes? Yo digo, me da igual, pero como me dijo el profesor, pero como la cagas por ese poquito, por lo menos cágala a la grande. Dice, joder, por lo menos hubieras tirado la valla. Digo, ya te digo, hubiera preferido hacerlo, porque para quedarte a esto, imagínate la rabia que te da. Ahí es que no es para llorar, es que es para matarse a uno mismo. Primeros días en el trabajo, mis comienzos y mis vivencias. Los primeros días en el trabajo, pues era la emoción de por fin empezarlo. Súper ilusionada. No tenía tanto miedo porque... No sé, yo siempre me he sentido preparada, nací preparada, ¿sabes? pero, en fin, cuando hay pruebas, pues ya, pues, bueno, eso dice lo contrario, pero bueno, yo nací preparada, ¿vale? No fue tan difícil, o sea, todo el mundo se piensa que es difícil, pero al contrario, sigues conduciendo, es como si condujeras un coche, pero más largo, con más puntos de peligro y de atención, pero sigue siendo conducir, que cuando vas recto por la carretera te relajas mucho y ya pues le vas cogiendo el tranquillo, alguna curva que otra entre medias despacito, tú lo vas viendo, entonces ya te relajas más rápido de lo que piensas. Y además, no sé, creo que también influyó mucho el que estuviera y empezara con mi chico, porque no es esa presión de que sea con un desconocido o de no sé qué. Entonces es como el estar en equipo y nada, y apoyarlo sobre todo y apoyarme, pues no ha sido difícil, la verdad. Con tantas ganas lo coges y dices, yo lo quiero hacer, no se hace difícil. Lo que siempre dice la gente, lo que siempre se pasa mal es que todo el mundo te mira cuando haces las maniobras, ¿no? Porque dicen, ay, mira una chica, mira lo que tarda, ay, mira no sé qué. Pero no me ha pasado eso porque, no sé, las maniobras no son tan fáciles, pero nunca me ha preocupado el que los demás me estuvieran mirando, porque todo el mundo ha sido nuevo, nadie nació sabiendo, a todos les pasó eso, entonces simplemente pues es un inicio. Y yo pensando ya en las referencias, en no sé qué, de cuando me saque el carnet, ¿qué va? Nada que ver. Tú vas allá muy y dices, hostia, ¿y ahora qué hago? Ya no solo son líneas, ya no sé qué. No tiene nada que ver, o sea, completamente diferente en plan de más difícil, ¿sabes? Pero ahí ya tú te pones y dices, bueno, te haces tus cálculos mentales, dices, ajá, si me pongo más para acá, tal, el giro así, pa. Tú te haces tus cálculos mentales, tú colócate lo más recto que puedas y si no, en diagonal y si no, pues ya a lo último, según el recinto, es que todo depende, pues así en perpendicular para hacer la L, pero eso no se suele hacer, así que... Ay, joder, creo que me he enrollado mucho, ¿no? Pero bueno, ya conocéis algo más de esta historia, ¿no? Así que ánimo, concentración. A mí me sirvió mucho el apuntarme todo, o sea, cuando llego al inicio de la curva giro no sé cuánto el volante, cuando estoy por ahí lo enderezco y cuando estoy acabándolo lo pongo como al principio. Pues esos apuntes tontos
me los he memorizado y me los leí antes del examen. Teniendo eso presente en la cabeza, no te da tiempo a que la mente se te ponga en blanco y que te pierdas y que digas, uy, ¿ahora qué hago? ¿Sabes? Tenerlo eso muy presente, repetirlo como un loro y tomar apuntes de todos los fallos. Como yo he hecho, cada vez que fallaba, me apuntaba todo para no volver a cometerlo. Y cuando me presentaba en el examen decía, no hacer esto, tener cuidado con esto, tener cuidado con esto y no tal. Así que seguimos con la otra pregunta. Buenas, os conozco desde hace poquito, pero me encanta vuestro canal. Yo también soy camionero de internacional. Mi pregunta es, ¿cuál es el lugar más lejano al que habéis ido con el camión saliendo de España? Un saludo desde Toledo. El lugar más lejano fue en camión y no en tráiler, y fue a Dublín, la capital de Irlanda. Muy bonito viaje. Y con el tráiler, pues diría yo que a Inglaterra o a la parte de Berlín de Alemania, o sea, en plan los típicos países de aquí que con más poder económico, ¿no? No he ido lejos en plan a Rumanía. Sergio, buenas tardes, ¿sois autónomos o vais al enganche? ¿Con qué empresa o qué empresa? Si hacemos Europa del Este, Escandinavia o tal. ¿Y dónde hacemos? Y saludos de Zaragoza. Hola, tenéis vídeos muy chulos. Mi pregunta es que si sois autónomos con camión propio y trabajáis al enganche con una empresa o con varias. Saludos desde Córdoba, ¿no? El camión no es nuestro, no. El camión es de la empresa en la que trabajamos. Por eso tampoco voy a decir el nombre de la empresa y tal, porque bueno, esto se trata sobre mí y mis peripecias, no sobre la empresa en la que estoy, que se tiene que quedar con su momento de privacidad. Así que no somos autónomos, no es nuestro camión, somos empleados normales y corrientes. Pero eso no quita que algún día sí me compré mi camión. ¿Dónde hacemos? O sea, si hacemos Europa del Este, Escandinavia o solo Francia o UK, Benelux. A ver, a Europa del Este no he llegado a ir porque esta empresa no tiene rutas para allá. Los que normalmente hacen Europa del Este son las mismas empresas que vienen de ahí. O sea, los que tienen empresa en España, que son empresas españolas, no suelen ir a Rumanía. Ya hay gente en España, de Rumanía, que hacen eso. A Escandinavia tampoco, joder. Y es que me gustaría, estoy esperando y deseando ya que me den un viaje a Suecia o Noruega o lo que sea, pero algo nuevo. Y por favor, ahí al norte, quiero conocer esas zonas. Ojalá vaya pronto. Francia, UK, Benelux, pues sí. Inglaterra, Francia, Bélgica, Holanda, sí, Luxemburgo. He ido un par de veces a Italia, a Alemania he ido también muchas veces, y pues ya está, básicamente esos países. A ver, la siguiente. ¿Has viajado sola hacia otros países trabajando, conduciendo por reglas de la CIA? No te permiten. ¿El copiloto que llevas es tu novio oficial? Sí, es mi novio oficial, sí. Es mi pareja, sí, mi compañero de vida, sí. Si he viajado sola a otros países, no he conducido sola. Solo una vez fui a hacer una entrega sola por Madrid, pero no he ido sola, así en plan de viaje. Sí, compañía, vale. A ver, ¿te gustaría manejar en América Latina? Y estás muy guapa. Saludos de México. Saludos a México. Y a mí me da igual donde conduzca. Yo a la aventura, en donde sea. A ver, tú que estás lejos, te envío un abrazo y la bendición de Dios. Pregunta, ¿cuál es el camión de tus sueños? Pues el camión de mis sueños es el MAN. Es perfecto para mí. El MAN de cabina alta. Me ha salido una bolita de saliva. Es
perfecto, o sea, estoy de pie aquí en toda la mitad con la mano alzada y todavía le toco el techo con la puntita esta del dedo y todavía. O sea, es súper espacioso, la cama más grande que la del Volvo, un poco más anchita. Lo que es el salpicadero me encanta, es como si fuera de un coche normal y no es que sea simplemente por eso, sino que es mucho más espacioso por ser recto. Me gustan las líneas que tiene porque son rectas, no hay mucha cosa así que te agobia la vista, es todo súper lineal, súper. Y en la conducción también me encanta, está muy bien. No contesté a esa pregunta, que dónde hacemos las 24 y 48. Pues normal, nosotros conducimos como una semana, o sea, de lunes a viernes o a sábado, normalmente a sábado, claro está, porque para hacer las 24 las hacemos pues donde nos toque, sea Inglaterra, Francia, Holanda o Bélgica o lo que sea. Hacemos los 24 aquí fuera y a la semana siguiente, el fin de siguiente, para hacer los 45, pues ya volvemos a Madrid. De las tantas horas que hacen para entregar una carga, ¿quién de los dos conduce más tiempo? Los dos conducimos por igual. Hay veces y días que él me saca de unos apuros de mucho cansancio, yo igual con él, o sea, siempre tratamos de hacerlo todo por igual. Dice, ¿qué marca de camión fue el primero que condujiste? Pues la primera marca fue el MAN, que es el primer amor, entonces. ¿Alguna vez has llegado muy tarde para la entrega? Pues claro, eso es al orden del día, no hay nada nuevo con eso. Hay quienes se enfadan, hay quienes no, pero vamos, que el 90% o el 99% pues no ha sido por mi culpa como conductor por llegar tarde, ¿sabes? O el tráfico o retrasos mismos de la propia carga, o a ver, las rutas hay algunas que son muy apretadas, pero y las intentamos respetar porque bueno, y a veces no paras a comer, te comes sandwichitos y tal, pero bueno, en España casi nadie es puntual, así que ahí no se suele cabrear la gente, creo yo. Yo no hago rutas de las que se cargan muchas veces o descargan muchas veces, así que no te sabría yo decir muchas empresas, ¿no?, de las que se cabreasen, pero yo las que he estado y he llegado tarde, pues en España no ha habido problema. Dice, ¿cuántos tatuajes tienes en el brazo? Se ven chingones. Pues a ver, yo no voy contándolos uno por uno, dos por dos y esas cosas, ¿no? O sea, es esto. Estas son unas frases en francés. Esto, si alguien lo ha visto, ya sabrá quién es. Y esto, pues, ahí está. Eso es lo que tengo. Y los que quedan por hacer. Hola Micaela, de Antonio. ¿Cómo te gusta que te digan de cariño? Pues, Miki. ¿Qué hora es tu preferida para conducir y hacia dónde? Mi hora de conducir obviamente es de día, normalmente por la mañana o por la tarde. Y lo digo porque aunque me cueste despertarme por la mañana, pero eso es porque descanso fatal. Ya te digo que me tendré que comprar un colchón. Pero sí, cuando más sueño me da son las horas del mediodía, del solecito, que te entra así como un sueñecito de esos. Y de noche no me disgusta, me gusta también, pero ya me duele un poco los ojos. Yo que uso gafas de ver, en plan de usar ordenadores y leer, no de ver de lejos. Así que a veces me pongo las gafas solo para que me atenúen un poco, diría yo, las luces de los faros de los que vienen de enfrente, que eso es lo que mata la vista. De noche me gusta, como lo he dicho, pero no aguanto sin café. Yo antes no tomaba café y ahora sí, porque si no, no aguanto. Es bastante por el aburrimiento, ¿no? Por el estar así como 4 horas y dices, joder, es que necesitas moverte, necesitas hacer algo. Y pues cuanto más estoy así parada, pues me entra el sueño.
Entonces ahora tomo café para aguantar, porque si no, no. Ya muchas veces me ha sacado de apuros y lo hemos pasado fatal, porque yo también he cabeceado mucho y dije, hostia, no, hasta aquí. Y sí que he dicho unas veces, digo, y si llego tarde no me importa, digo, porque puede que no llegue. ¿Y hacia dónde? A donde más me gusta ir. Me gusta ir a Inglaterra, me gusta ir a Irlanda, me gusta ir por Francia. Ay, bueno, no tanto porque es súper grande, se hace eterno. A ver, pero Francia es la que más calidades tiene en cuanto a autopistas, carreteras, baños, servicios, gasolineras, duchas. O sea, es la que mejor está. Y al pagar peajes, pues no pagas las duchas. Es de lo mejor, pero a veces se hace eterna porque, bueno, si tienes una ruta fija y siempre haces eso, pues se hace como un poco, o sea, aburrido. Porque hay unas carreteras súper largas, porque el país es súper grande, pero está bien. A ver, ¿cuántas horas son las permitidas para manejar? ¿Cuántos kilómetros son los que has recorrido de un jalón? A ver, a doble el sistema es el siguiente: 21 horas de disponibilidad. Así que si por ejemplo arranco a las 7 de la mañana, pues a las 4 de la madrugada es el tope. O sea, las 4 de la madrugada del día siguiente es el tope de cuando deberíamos parar. Así que en esa franja tú puedes conducir 10 horas, mi pareja 10 horas, y te queda una hora de disponibilidad que, por ejemplo, pues la usarías en tomarte un descanso, en comer, obviamente. Así que ha habido muchas veces que, por ejemplo, hemos ido de Madrid a Alemania de un tirón con 21 horas fijas, porque digamos que no ha sido ni siquiera cargar, porque se pierde tiempo en eso, ha sido simplemente enganchar un remolque y salir pitando y llegar a España, a Madrid, en 21 horas. 4 horas y media él, 4 horas y media yo, 4 horas y media él, 4 horas y media yo, 1 hora él y 1 hora yo. Y como lo he dicho así, es porque entre esa franja se tiene que hacer el cambio de tarjetas y conductor. O sea, no puedes conducir seguidamente más de 4 y medio. Puedes conducir 2, sí, y cambiar. Y ya está, y se te quedan para luego. Los que he recorrido de un jalón, como lo he dicho, de un jalón no puedes recorrerlo porque cada 4 horas y media tienes que cambiar o hacer una pausa, si vas solo, de 45 minutos. Pero sí que conduje una vez cuando fui en coche a Rumanía, desde Marsella, no sé si desde Marsella o desde Génova, de Italia, hasta la entrada en Rumanía. Conduje desde las 11 del día hasta las 7 de la mañana del día siguiente, cuando entré en Rumanía. Y ahí dije, ahí conduces tú, papá. A ver, de los países que cruzas, ¿cuál es tu dolor de cabeza? Al país que menos me gusta ir es Italia. O sea, es puente, túnel, puente, túnel, puente, túnel, cuesta, puente, túnel, cuesta, obras. Y la carretera en muy mal estado. O sea, no sé qué pasa, pero vale, las autopistas están bien. Y eso que todavía llevan algunos baches en la autopista, pero lo que son carreteras nacionales o convencionales y así, es que están llenas de baches, llenas. O sea, no sé qué hacen con los impuestos, pero bueno, yo ahí en esas cosas no me meto. No me gusta ir por ahí. Y la pregunta que siempre te hacen, pero me gustaría escuchar de nuevo: ¿por qué te dedicaste a este trabajo? ¿Y cuántos años llevas antes de mostrar tus cualidades y belleza en este momento? A ver, ¿por qué me dediqué a este trabajo? Ya he dicho cuánto tiempo tengo. ¿Por qué me dediqué? A ver, yo antes trabajé de camarera, luego de disponente de tráfico en la oficina, repartiendo las cargas para los conductores.
Y pues cuando yo vi así que los trailers se acercaban, aculaban y tal, y yo como soy una persona muy ambiciosa, dije, o sea, y que también me encanta conducir y me encantan los coches y esas cosas. Entonces dije, joder, digo, yo también quisiera estar ahí arriba, ¿no? Todo imponente, todo wow. Así que dije, ¿por qué no? Entonces, ahí es cuando empieza todo, ¿no? Porque esa chispita que me dio, me quedé pensándola unos días, unos buenos días. Y al final dije, bueno, pasó algo también que es como que me hicieron sentir de menos, ¿no? Bueno, me intentaron hacer sentir de menos. Y dije, sí, vale. Entonces, claro, dije, pues mira, esa es la patada en el culo que te sirve para que arranques, ¿sabes? Y la patada que uno necesita para que se ponga pilas y saque lo mejor de sí mismo. Y ahí está. Así que por ambición, por gusto sobre todo, por amor a la carretera, a los coches, a la conducción, a irme a donde sea para no estar haciendo todos los días lo mismo, el descubrir nuevos sitios, cruzar fronteras te abre la mente y se aprende muchísimo. Y a mí, denme que yo quiero ver y aprender de todo. Dice, ¿cuántos años más quieres trabajar en este rubro? De Juan Maldonado. Eres una persona tan especial para comunicarte, muy dulce por decirlo, jaja, jeje. Hasta pronto, que tenga una buena semana y Diosito esté presente por ahí. ¿Qué cuántos años más? Pues, como todo el mundo dice, yo solo me dedico unos años y ya está. Y ya. Yo he dicho que por lo menos 3 años, 5 años. Pero bueno, como ya voy por los 3, pues no es suficiente. Solamente llegué a los 5 y a partir de los 5, pues no sé. Pero algo relacionado querré seguir haciendo. También sé que si lo dejaría por otra cosa, sé que lo echaría muchísimo de menos. Lo sé. Así que o haré algo relacionado o algo de lo mismo, conducir, solo que quién sabe, o a lo mejor una ruta fija para venir todos los fines de semana a casa, o con mi propio camión decir, hoy no me apetece y no voy. Hostia, lo que me he enrollado y todavía me queda más de la mitad. Mopperman. Empezamos con el inglés. My question is, since you are one of the most beautiful women in all of Europe, where do you see yourself in 5 years or 10? Still driving the truck? You say you're number 1 fan. Keep on tracking. Así que, so, as I said before, probably I will still driving in 5 years or doing something related. Something. Espérate, se me ha ido la palabra. 10 years. I'm so crazy and I have many plans, so I don't know where I will be in 10 years. How do you keep yourself so physically well by having a job as a truck driver from Lancaster, Pennsylvania, United States? Well, actually I'm not so good physically. I've got my belly. I also got like 5 kilos plus. I feel like the most of the time I feel like I were lazy, tired, but I know and I'm sure this is because I'm not doing any exercises. My back, it hurts too. My name is Simon, I'm English, but I live in Almeria. I will start training for lorry soon in UK. My Spanish is not good enough to study all the things. When all is complete, I will return to Spain with my new license. I want to drive long distance.
much fruit in the south. Yep. Do you think this is good? Studying my language then work in Spain? Is there much work? And how much money? So, maybe it's good for you to study in your own language. Also, it would be more expensive than getting it Spain. I also know that the job is better paid in UK than in Spain. So maybe in Spain the common form to work is 15 days out. So like you're gonna come back home like the second weekend. As much as you go down in the country, less you will be paid. So I think, I'm not sure, but people of South Spain can talk about this. Maybe you will be paid like 2,200. I'm not sure, but I know this is very common. You have to see if it compensates to you, how much it costs to get it in your country, how much you are gonna be paid here. So balance it. Madre mía, se me ha hecho de noche contestando las preguntas. A ver, no sé lo que va a durar el vídeo, pero madre mía, por lo menos 1 hora. A ver, siguiente pregunta. Dice: non goas zarazu, etas impatur te dituzu mucho bat. A ver, dices: Rumaniaca, Rumaniacoa, nice eta, hogeita zaspi, urteditut. Siguiente pregunta. Hola, buenas tardes, hermosa. Mi pregunta es: ¿cuántas horas es lo que más has manejado continuamente? Pues eso ya lo he explicado. Continuamente habrían sido como 21 horas en coche yendo a Rumania. Pero en camión, como lo he explicado, no puedes hacer muchas. Luis Pires: parabéns por mais um vídeo. Consegues consolidar a tua vida profesional como a vida pessoal? De Portugal. A ver, vamos a responder, ¿no? Vamos a responder. A ver, no tengo filhos o responsabilidades. Voy a hablar como en italiano, que me esperam em casa. Portanto, não tenho nenhum problema neste tópico. Mas levo muito tempo para ficar longe tantos dias depois de um tempo e você quer chegar em casa com seu conforto. A que sim? Não tenho filhos ou responsabilidades. Radu Leonte. Salut, Mihaela. Cum reușești să-ți faci timp pentru filmări având un program atât de dificil ca al vostru? Felicitări și mulțumim! Salutări din România! Salutări, Radu! Fac timp. Păi, foarte greu. Nu am timp, dar încerc să-l fac. Și nu vreau să iau ca pe o scuză faza cu n-am timp ca să nu fac ceva. Așa că sunt multe zile în care sunt foarte obosită și încă îmi fac un picuț, dau un picuț de timp măcar să răspund la comentarii, să filmez câte ceva și după aia am toate în cap, toate filmările, în ce capete să le pun, în ce nu știu ce, și în fiecare zi ba organizez ceva, ba editez ceva, dar îmi ia cam mult timp să editez, cam vreo 6 ore, așa că nu am timp, dar îmi fac. Vamos con la siguiente. Hola, ești din Transilvania sau de unde? Salutare din Toledo. Nu sunt din Transilvania, sunt din sudul țării, din Telorman.
Idea muy original de responder en nuestro idioma, pero soy muy portugués. Pero soy portugués y vivo en Francia, dice Gabriel. No te quiero dar dolor de cabeza en francés, entiendo castellano. ¿Tienes familia en el transporte o eres la única? Je pas de famille dans le transport, mas eu soy la única. Ay, no, lo he clavado. Hola, hola, I don't know Spanish, so it's very nice you translate to English and more people can understand what you say. Very good work from you. And questions for you is Volvo man. Definitely man. So I've explained it before. Lines, space, it's huge. Dice Cristian, ¿cuál es tu marca de camión favorito? Así que ya la he contestado, es el MAN, como lo he explicado antes. ¿Te gustaría tener tu propia flota de camiones y centro logístico? Pregunta Miguel. Vamos, tu propia empresa de transporte. ¿O te gustaría ser chofer y no quieres líos de negocios? A ver, claro que me gustaría tener mi propia flota, mis propios camiones, mi propio camión. Yo ya me he hecho mi plan de vida, aunque pues no, no sé si en un par de años se podrá hacer, porque viendo cómo está la gente, el mundo y las situaciones, pues no sé cuándo, pero sí me gustaría tener por lo menos un camión o dos mío. A ver, hola Micaela, ¿cómo estás? Mi pregunta es la siguiente: ¿conoces Sudamérica? Saludos de Ecuador. No la conozco, pero he escuchado hablar de ella. Y otra, a ver, hola, mi pregunta es: si tuvieras la oportunidad de conducir en el sur de Chile, desde Concepción hasta Patagonia, ¿lo harías? Por supuesto, como le he dicho, a mí rétame, que ya verás. Donde sea. ¿Conoces a Rubén? Saludos. Sí le conozco, pero no personalmente. ¿Habéis estado pendientes? Solemos compartirnos vídeos de nuestro proyecto. Hola, mi pregunta es: cuando no estás conduciendo tu camión, ¿qué te entretiene hacer? ¿Tienes algún hobby? Saludos desde Chile. A ver, me entretienen muchas cosas. Como también he explicado antes, a mí tiempo no me sobra. O sea, a mí una persona que me diga que se aburre es porque algo mal estás haciendo con tu vida. O sea, algo que podrías hacer con tu vida, puedes hacerlo y no lo haces. Hobbies. Cuando estoy en el camión y no estoy conduciendo, estoy leyendo. Antes solía practicar mucho mis idiomas en Duolingo y aprender uno nuevo. Leo. En Duolingo practicaba mis idiomas, o sea, el inglés, francés, alemán. El alemán lo llevo muy flojo. Y estaba intentando aprender sueco, pero eso se ha quedado un poco apartado porque estoy con los vídeos, aunque no me gustaría dejarlo por ahí. A veces hago crucigramas, algún jueguecito tenía y ya está. Y en casa yo cuando llego a mi casa, yo llego a mi santuario, me pongo mi cervecita, mi PlayStation, me pongo a limpiar con mi musiquita, me pongo a limpiar, a organizar, me tranquilizo un montón. O sea, es como si pusiera mi mente organizándola, no sé, me tranquiliza, me pongo ahí mi PlayStation, mi cervecita, y de ahí no me sacas. O sea, vamos, que yo cuando llego a mi casa tiene que ser el paraíso para mí. O sea, todo el mundo se merece tener lo que le apetece, ¿no? Y no me voy a disculpar por querer vivir como me da la gana. Y el Zana S, que greetings from esos. Eso es Valirio, ¿no? Alto, bajo Valirio, no lo sé, pero creo que es de Juego de Tronos, ¿a que sí? 5 preguntas tenemos. A ver, ¿en qué país vives actualmente? Yo vivo en España, en Madrid. Te felicito por tu labor instructiva. Un saludo desde Zaragoza. ¿De qué parte de Rumanía soy? Pues del sur de Teleorman. ¿De dónde eres? Ya lo he dicho. ¿Cuántos tatuajes tienes? Saludos desde Jaén. Pues también lo he dicho.
Bueno, aunque estos son los del brazo, tengo otras frases aquí en la pierna, otras frases aquí bajo el pecho y pues más o menos eso. Interesante. Pregunto, ¿tú de qué parte de España? ¿Cuánto tiempo más andarás en tránsito? Eso ya lo he dicho. ¿Ya pensaste formar un hogar? Saludos desde Guatemala. Yo ya tengo mi hogar. Mi hogar es mi pareja y yo. Bueno, si te refieres a tener hijos, no quiero hijos. La vida hoy en día no es tan fácil para poder dedicarte plenamente a educar, a inculcar valores a los hijos, a estar pendientes de ellos. Yo soy muy perfeccionista, soy muy exigente, muy ambiciosa y siento que me quedaría corta en hacer ese gran trabajo. Uno también tiene que estar preparado económicamente, o sea, no hacer hijos por hacer porque es una costumbre de la sociedad. Así que los tiempos no son fáciles, ya de por sí es difícil cuidar de uno mismo, ambicionarse en ser mejor cada día y en alzarse, digamos, en la sociedad. Así que yo quiero, o sea, ahora mismo mi proyecto más importante soy yo. Quiero intentar conocer, saber de todo. No sé, o sea, yo soy feliz como soy. No necesito más, no necesito de hijos. Ya lo he dicho, yo llego a mi casa y soy plenamente feliz haciendo las actividades que a mí me gustan. O sea, yo soy feliz así. No necesito más, no necesito tradiciones, no necesito costumbres, no necesito de hijos para sentir el amor. Yo llego a mi casa, me pongo mi música, me pongo a organizar. Después me tiro toda la tarde jugando a la PlayStation, al Warzone, al Call of Duty, que menudo vicio. O sea, mi cervecita, mi cigarrito, mi Play, todas las horas, me pido comida. Hago todo lo que me da la gana y lo que me apetece en cualquier momento. Y eso a mí me hace feliz. O sea, ese es mi hogar. Yo cuando llego a casa, ese es mi santuario. Dice, se te ve que disfrutas con tu trabajo. Sí, se nota, me alegro. ¿Eres rumana? Sí. Eres muy guapa y tienes una sonrisa muy bonita y se ve que tu chico es tímido. Sí, es tímido. Bueno, no le gusta salir en cámara. A mí tampoco me gustaba. Pero bueno, he dicho, ¿por qué no hacerlo a pesar de eso? Buenas, Micaela, tengo entendido que eres rumana. Y corrígeme si me equivoco, que actualmente vives en España. Así es, en Madrid. Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo llevas en España y que si te ha costado mucho tiempo acostumbrarte a la vida de aquí? Ya sabes, el idioma, la comida, etcétera. De País Vasco, bonita tierra. Saludos. A ver, llevo aquí 16 años, vine con 11 añitos. Si me costó acostumbrarme, sí, un montón. Yo vengo de un pueblo y la vida del pueblo es distinta a la de la ciudad. O sea, yo me notaba como más espabilada y en la ciudad me aburría bastante. O sea, más espabilada en plan de que en el pueblo, o sea, te entretenías con muchas cosas de la naturaleza, muy tal. Y al llegar a la ciudad, pues sentía que no encajaba. Amigos, como todos, no tenía, o sea, como todo el mundo nuevo si viene de algún sitio tal, pues no tenía, o sea, también estaba muy triste por eso. ¿Qué más? El idioma el idioma no me costó nada, es súper fácil. En 3 meses ya me defendía, sobre todo porque o sea, en el pueblo siempre echaban telenovelas en la tele, entonces en Rumanía es muy normal que la gente sepa algo básico de español, diría que un poco más de básico, casi todo el mundo sabe, o por lo menos te entiende casi perfectamente. Lo que costaría es que hablasen. Así que ya sabía algo, ya tenía una base, a pesar de que algunas veces usara palabras de Latinoamérica y no de aquí, pero no me fue difícil el idioma, ¿no? Y la comida.
A mí me pongas lo que me pongas, yo como, así que mientras esté bueno. Saludos desde Medellín, Colombia. Dios te bendiga en tu diario transitar. ¿Todos esos idiomas los has aprendido a lo largo de la carretera o ya lo sabías? Esos idiomas yo los aprendí en el instituto. El inglés desde pequeña, desde que tenía 2 años. Ya sabía contar hasta 10 en inglés. Y echaban también muchas películas. En Rumanía es muy normal que se subtitulen y que no se doblen, entonces llegas a aprender bastante desde pequeño, así que yo ya tenía también una buena base de inglés cuando llegué al colegio. Y el francés también me encantó, lo estudié en el colegio. El alemán, estuve en Alemania, como ya sabréis, entonces ahí no sabía nada y hablaba en inglés. Aprendía palabras en alemán, me ha costado, estuve 1 año. Como hablaba mucho en español y en inglés, alemán aprendía pues muy justo, pero quise y quiero seguir aprendiendo, cuanto más idiomas mejor, pero claro, tengo muchas cosas que hacer. Y mi pregunta ¿eres casada? Me gusta tu sonrisa. Gracias, Carlos. Con papeles no soy casada, pero como si lo fuera. Es que un papel no te cambia nada. Carlos Mora, hola Micaela. Si estás enamorada, ¿cómo está mi corazón? Pues mi corazón está bien, sano, lo ha estado siempre. Enamorado, porque si no, no tendría pareja. Y te admiro como mujer, dice Manuel. ¿Estás enamorada? ¿Le regalas tiempo? ¿Eres celosa? ¿Has pensado formar un hogar o disfrutar la soltería? Un saludo desde Bogotá. A ver, sigo. A lo último ya he respondido. Y si le regalo tiempo, pues no sé cómo es eso de regalarle tiempo, pero le dedico el tiempo que se le dedica a una persona. Y si soy celosa, no vale la pena. Siguiente. ¿Cuánto tiempo tienes con tu pareja y cuánto tiempo tienes manejando? De Venezuela. Saludos. Y dice, pues cumplimos 6, ¿no? En verano. En el verano que viene cumplimos 6. Así que tenemos 5 y medio. Y a lo demás ya he respondido. Siguiente. ¿Por qué escogiste trabajar como camionera? ¿Cómo influyó en esta decisión? Pregunta Pedro. Saludos y abrazos. Creo que ya lo he explicado. Y escogí trabajar de esto, como lo he dicho, por el gusto, porque es algo que me gusta y algo que me permite vivir un poquito mejor y ahorrar para un futuro más prometedor. ¿Por qué te hiciste camionera y si fue difícil los inicios? Un saludo de España, de Montero. Saludos, ya he respondido. Y los inicios no fueron tan difíciles como me lo esperaba. Es como todo, un poquito difícil por la emoción, los nervios que tienes, pero nada fuera de lo común. Y aparte yo soy una persona que lo veo siempre todo positivo, así que cualquier experiencia mala o difícil a mí me encanta porque es lo que te hace mejorar. ¿Por qué te decidiste por este trabajo? Dice Jaime. Y que fácilmente podría haber sido modelo. A ver, es que una persona sea guapa, que mira que yo no me veo ni guapa ni fea, me veo pues una chica normalita, mona del montón. Así que eso de modelo, la belleza no tiene nada que ver con las cualidades que tiene uno, ¿sabes? Así que si quisiera ser modelo, pues a lo mejor me pondría a presentar, yo qué sé, ropa o... No sé, es que no me gusta. O sea, no tiene nada que ver la belleza con las cualidades que uno tenga, ¿no? No voy tampoco a por lo fácil, no sé. Me gustan los retos, me gusta hacer cosas difíciles, me gusta mejorar, no sé. José Ángel, si es en una profesión tan machista como es esta, ¿alguna vez te ha hecho sentirte inferior o has notado miradas lascivas? Saludos, José. Sí, he notado miradas lascivas y si me han intentado hacer sentir de menos, sí, varias veces. Pero
no puedes hacerme tu sentir inferior a mí. Pregunta Jerry, saludos a Puerto Rico. ¿Qué cuántos tatuajes tengo? Ya lo he dicho. También sé que tienes piercing. ¿Y cuántos tienes? Bueno, pues tengo, no sé si se ven, los de la oreja. Tengo aquí también otro en la oreja, que este es un circulito normalmente, pero como se me cayó me puse uno que es así más normalito. Y el del que tengo aquí, y ya está. Es camionero, operador de equipo pesado, curioso. Muchos éxitos a ti también. Buenas noches por la noche, dice Carlos. ¿Vendrías a conocer México? Sería un placer enorme tenerlos por acá. Saludos. Sí, me encantaría conocer todos los países de este mundo, me encantaría conocer más universos y todo, así que me gustaría conocer e ir por todos los países posibles. Así que creo que hemos terminado, seguro que este vídeo ya se ha hecho muy largo, espero no haberos aburrido, espero que hayáis tenido un ratito entretenido por lo menos, así que nos vemos en un próximo vídeo que ya estoy preparando, así que hasta la próxima, chao chao.